cada una de las fuentes de manera individual. Se toma en cuenta la respuesta debido a cada fuente de manera individual y luego sumamos las respuestas parciales, pero hay que tomar en cuenta la interpretación del circuito, sobre todo cuando se calcule corriente eléctrica, ¿no? El sentido que presenta esta, ¿ok? Algunas veces, cuando analizamos, la corriente puede presentar el mismo sentido y sumamos la corriente total, pero si hay alguna que tiene un sentido opuesto, más bien estaría restándose. Uno de los teoremas más importantes es el teorema de Thevenin. Hay que tenerlo presente siempre porque nos puede facilitar el analizar un circuito eléctrico. Cualquier circuito eléctrico de dos terminales lo podemos reemplazar por un circuito más sencillo llamado circuito equivalente de Thevenin, que contiene solamente dos elementos. El voltaje, hay un voltaje que se llama voltaje de Thevenin y una resistencia que se denomina resistencia equivalente de Thevenin. La manera como se calculan estos elementos es también, se puede especificar en pocas palabras. El voltaje de Thevenin vendría a ser el voltaje que podemos calcular o medir teniendo los terminales en circuito abierto. Y la resistencia también es la resistencia que podemos calcular o medir poniendo los terminales en circuito abierto, pero es la expresión general para determinar la resistencia equivalente de Thevenin. Es igual al voltaje de Thevenin entre ICC, que viene a ser una corriente llamada corriente de cortocircuito, que se consigue cuando se une los terminales con un conductor, es decir, cuando los terminales se ponen en circuito abierto. En esas circunstancias se calcula la corriente que fluye por los terminales, poniéndolos en cortocircuito, y esa viene a ser la corriente ICC. Hoy día vamos a ver algunos ejemplos más del teorema de Thevenin, y ahí es donde vamos a aplicar, por ejemplo, esta manera de calcular la resistencia de Thevenin, que es general, tanto para trabajar con fuentes independientes o con fuentes controladas. Esto se toma en cuenta principalmente cuando se trabaja con fuentes controladas en un circuito eléctrico. De manera gráfica, tenemos acá un circuito, identificamos dos terminales y acá hay una resistencia. Si yo deseo, por ejemplo, evaluar la potencia eléctrica en esta resistencia, puedo reemplazar todo este circuito sombreado por dos elementos solamente, para poder facilitar el cálculo de la potencia acá. Esta parte que ven sombreada puede ser un circuito complejo, con muchas mallas, muchas fuentes, pero podemos hallar el equivalente de Thevenin desde los terminales A y B, y el circuito se podría reemplazar por estos dos elementos solamente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, identificamos los terminales, hacemos una especie de corte en cada uno de ellos y separamos la parte que no interviene en el equivalente. Lo que interviene va a ser todo lo que está a la izquierda. Entonces se separa lo que está a la derecha de los terminales y dejamos así el circuito en forma abierta, ¿no? Desde A y B. De esta manera, en esta situación, hay que calcular el voltaje que habría entre A y B. Bueno, acá es donde podemos aplicar cualquier método para hallar ese voltaje, ¿no? Una vez que ya tenemos el voltaje de Thevenin, el siguiente paso es hallar la resistencia equivalente de Thevenin, que también se mide en circuito abierto. Si es que hubiera solamente fuentes independientes, podemos llevar este circuito C a un circuito pasivo, una red pasiva que tenga puras resistencias.
Y en esas condiciones calculamos la resistencia vista desde A y B. El problema puede de repente ampliarse cuando hay alguna fuente controlada dentro de C, porque ahí ya no podemos anular las fuentes. ¿Y cómo calculamos la resistencia? Ahí tendríamos que tomar en cuenta la expresión anterior. Dividir el voltaje de Thevenin entre la llamada corriente ICC. La corriente ICC que se va a obtener de esta forma cuando pongamos acá un conductor, es decir, ponemos los terminales A y B en cortocircuito y luego evaluamos esa corriente. Esa sería la corriente ICC. De esa manera, la resistencia de Thevenin lo podemos calcular como el cociente del voltaje de Thevenin sobre ICC. Esta es la expresión general para evaluar la resistencia equivalente de Thevenin. Una vez que ya tenemos los dos elementos, los colocamos en serie y este viene a ser el circuito equivalente. Fíjense, esto puede ser muy complejo y al final se reduce a dos elementos en serie. Ahí podríamos agregar el resto del circuito que se separó, como SRL. Y acá ya es más fácil, por ejemplo, evaluar la potencia, ¿no? Podríamos calcular la corriente eléctrica y a partir de ahí se evalúa la potencia en RL. A eso se reduce el teorema de Thevenin, que resulta muy práctico para poder analizar un circuito que tenga de repente muchos elementos eléctricos. A ver, ahora sí vamos a enfocarnos en este ejercicio. Se pide calcular el circuito equivalente de Thevenin desde los terminales A y B. Acá nos indican los terminales. Acá está el terminal A y el terminal B. Entonces debemos reemplazar toda esta parte del circuito por el equivalente de Thevenin. El primer paso será entonces abrir el circuito y separamos todo lo que está a la derecha de A y B. Todo eso se va a separar y nos quedamos desde A y B todo lo que haya a la izquierda de A y B. A ver, hagamos eso entonces. Separamos todo lo que está a la derecha de A y B. Ahí está circuito abierto. Y en estas condiciones debemos evaluar el voltaje entre A y B. Ese vendría a ser el voltaje de Thevenin. Ahora yo les pregunto, el voltaje entre A y B, como ya sabemos, acá tenemos un circuito abierto. Observamos que acá hay una resistencia y por acá hay una fuente de voltaje de 2 voltios. Entonces, podemos hallar acá el voltaje entre A y B, calculando, por ejemplo, el voltaje en la resistencia de 50 ohmios. Hay que determinar la caída de voltaje en esta resistencia. Y para eso analizamos este circuito que va a presentar 2 mallas, por ejemplo, ¿no? El resto, todo lo que está a la izquierda de A y B, a partir de acá, vamos a tener 2 mallas. Ahora, la manera de resolverlo esto ya es libre. Es libre. Entonces podríamos plantear lo siguiente. Bueno, me acuerdo de variables de corriente de malla. Asigno esta corriente I1, variable de corriente, y por acá una corriente I2. Entonces debo hallar el valor de I2 para determinar la caída de voltaje en la resistencia de 50 ohmios. Entonces puedo aplicar mis ecuaciones
de variable de corriente o ecuaciones de corriente de malla. Entonces acá rápidamente, como hay una fuente de corriente y hay una resistencia en paralelo, puedo convertir estas dos ramas a una fuente de voltaje que va a quedar así con estos signos y cuya magnitud o cuyo valor sería 2 por 5, 10 voltios. De tal manera que esta fuente de voltaje me va a quedar en serie con esta fuente de 30. La resistencia de 5 lo agregamos ahí en serie. Ahí está la resistencia de 5 ohmios. Y por acá empalmaría con la de 10. Y la fuente de 8 voltios. Entonces, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, tendríamos por acá más 30, más 10, es más 40, ahí está más 40. Luego viene, va a quedar en serie esta de 5 con la resistencia de 10. Y por acá, después de la fuente, hay otra resistencia de 5. En total tendría una resistencia de 10, 15, 20 ohmios. Entonces sería menos 20 por la corriente I1. Ahí está. Llegamos a la fuente de voltaje y sería menos 8 voltios. Llegamos acá a este punto. ¿Cómo asigno esta corriente de esta forma? Los signos de la caída de voltaje en la resistencia de 20 ohmios serán de esta manera. Entonces será menos 20 por la diferencia de corrientes, I1 menos I2. Y llegamos a la fuente de voltaje que tiene estos signos y sería más 20 voltios y todo eso debe ser igual a 0, ¿no? Ahí tenemos la primera ecuación. Ecuación de voltajes de malla. De igual forma podemos plantear una ecuación para la malla número 2. A ver, empezamos por acá. En este punto sería menos 20. Ahí está menos 20. Luego más 20 por la diferencia de corrientes, I1 menos I2. Ahí está. Luego llegamos acá. Como I2 lo he asignado con este sentido, los signos de la caída de voltaje serán así. En la resistencia de 30 ohmios. Entonces será menos 30 por la corriente I2. Y llegamos a la fuente de voltaje, que sería entonces menos 10. Y por acá también los signos van a ser de esta manera. Y sería menos 50 por I2. Todo eso debe ser igual a 0. Ahí está mi segunda ecuación. Entonces tengo dos variables, que son I1 e I2, y dos ecuaciones independientes. El sistema tiene solución, y estas vendrían a ser las corrientes, pero a mí me interesa esta corriente. Ahí está la corriente I2, que me sale negativa, ¿no? Menos 0.06 amperios. Ahora, para llegar a calcular el voltaje entre A y B, como ya conozco la corriente, debo evaluar la caída de voltaje acá. Entonces, como me sale negativo, el sentido de la corriente I2 va a ser de esta manera. Entonces, esta partecita del circuito lo dibujamos acá. Ahí está la rama que contiene a la resistencia de 1 ohmio. Por acá tenemos la resistencia de 50 y acá está la corriente, ¿no? Cuyo sentido ya lo corregí. Es hacia arriba. ¿Y cuánto vale esto? Pongo los signos para la caída de voltaje. Sería más menos. Y ahora me dedico a calcular el voltaje entre A y B, así en circuito abierto. Entonces tenemos por acá más 2 voltios, menos, ahora sí calculo la caída de voltaje acá,
sería 50 ohm por 0.06 amperios, eso me da 3 voltios. Con estos signos, esto sería más 2 menos 3, y como está abierto por esta rama, no hay una corriente eléctrica. La corriente por acá sería 0. Entonces, el voltaje entre A y B sería esto, ¿no? Menos 1 volt. Ese es el voltaje entre A y B, pero como lo estamos midiendo en circuito abierto, es el llamado voltaje de Thevenin. A ver, fíjense los pasos y si tienen alguna consulta, algún comentario, pueden hacerlo. Es importante que participen, tengan a la mano siempre algún cuaderno, un lapicero y también sigan las ecuaciones, porque si se van a dedicar a escuchar, se van a aburrir más que yo. ¿Ok? A ver, verifiquen las ecuaciones y si tienen una solución más rápida, la comentan también, ¿no? Estamos acá para poder actualizarnos, mejorar métodos y sobre todo entender para que más adelante quede grabado cómo analizar una red eléctrica. Esto que aplicamos a tensión continua también nos va a servir para tensión alterna, ¿no? Profesor, en la resistencia de un ohmio no pasa corriente. No. La razón es que entre A y B no hay ninguna fuente de voltaje. Está en circuito abierto. Lo que mido es un potencial debido a la fuente de más 2 y a la caída de voltaje. Acá sí hay. ¿Por qué? Porque esta resistencia forma parte de esta malla que es cerrada. Acá sí se va a dar una corriente, pero acá no. Acá no va a haber corriente eléctrica, pero si hay una fuente que tiene cargas eléctricas, contiene energía, tiene un potencial. Pero como está abierto entre A y B, por acá no fluye corriente. O podríamos decir que la corriente por acá es igual a 0, y la razón es porque se tiene un circuito abierto. ¿Ok? Por eso es que no lo tomamos en cuenta para la caída de voltaje, porque como está abierto, no se da una corriente eléctrica. Entonces siempre la corriente eléctrica requiere una fuente de tensión y que tengamos una malla, una trayectoria cerrada. ¿Alguna otra consulta? Profesor, ¿se puede decir que esa resistencia de un ohmio ha quedado en cortocircuito? No, no, no podríamos decir eso. La razón es que está en una malla que está abierta y por eso no fluye corriente por ahí. No fluye corriente por ahí. Bien, a ver, ¿alguna otra consulta, un comentario o otra interpretación de repente que entiendan por qué en la resistencia de un ohmio la corriente lo consideramos igual a 0? A ver, por ahí un compañero interpretó que la razón es que está en cortocircuito. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Profesor, el cortocircuito era cuando estaban unidos, creo, ¿no? Claro, poner un elemento en cortocircuito es cuando unimos sus terminales. En este caso sería un circuito abierto, ¿no? Es por eso que no hay corriente. Claro, acá la razón es que entre A y B no hay nada, no hay ningún cable así como está abierto acá. No hay ninguna conexión entre A y B. A ver, el punto A queda así y el punto B también es otro terminal y entre A y B no hay nada. Entonces tengo acá una malla que está abierta.
Esta es una malla abierta y por ahí no fluye corriente. Pero acá tenemos una rama que forma parte de esta malla que sí es una trayectoria cerrada y hay fuentes de voltaje acá. Entonces sí, hay una corriente en esta resistencia. También acá en esta malla hay una fuente de 2 voltios. O sea, hay potencial entre A y B, que depende de esta fuente y de la caída de voltaje acá. Pero acá no se produce caída de voltaje en la resistencia de un ohmio. Porque no podría haber corriente en esta rama. No hay corriente en esta rama. No podríamos decir que de este nodo sale una corriente y se queda ahí. No, no. La corriente que habría acá en esta rama, bueno, fluye acá en esta malla nada más. Pero para acá no hay nada. Porque entre A y B no hay ningún elemento eléctrico y es un circuito abierto. Por eso es que al evaluar la diferencia de potencial entre A y B, hacemos un recorrido y acá no lo incluimos porque está abierto, pero sí hay un potencial acá debido a la fuente, ¿no? Por ejemplo, en una pila, ustedes compran una pila nueva o una batería y ahí tienen cargas eléctricas almacenadas. Toman un instrumento, un voltímetro y miden el voltaje de la pila. Pero, ¿cómo harían, por ejemplo, para obtener corriente de esa pila? Tienen que formar un circuito, ¿no? Toman la pila, conectan el polo positivo mediante un cable, lo llevan a un foco, del otro extremo de los focos llevan al polo negativo de la pila y tienen ya un circuito cerrado. Van a ver que se va a encender ese foco. Si ustedes abren, quitan un conductor, ese foco va a estar apagado. Y la razón es que se abre el circuito que contiene al foco. Si vuelven a medir la pila, van a medir ahí el potencial que contiene. Una cosa es tener cargas eléctricas almacenadas y otra cosa es tener cargas eléctricas en movimiento. Y las cargas eléctricas en movimiento, bueno, se van a dar cuando tengamos una diferencia de potencial y tengamos una trayectoria cerrada. Si no existe eso, no van a fluir las cargas eléctricas. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, otro comentario? Ya, entonces hasta ahora hemos calculado solamente el voltaje entre A y B. ¿Qué es esto? Menos 1 voltio. Nos falta determinar ahora la resistencia entre A y B. La resistencia entre A y B. Ok, vamos a la segunda parte del ejercicio. Entonces vamos a hacer ahora vamos a utilizar multisim para mostrar justamente en la práctica cómo puede fluir la corriente eléctrica. Ya vamos a hacer una aplicación ahora con software. A ver, terminemos el ejercicio. Listo. A ver, para la parte de la resistencia entre A y B. A ver, entonces, ¿qué podemos aplicar acá? Yo podría aplicar la expresión general, ¿no? De hallar la resistencia entre A y B, que es la resistencia de Thevenin. Que se mide en circuito abierto y que es igual a el voltaje de Thevenin, que ya lo tengo calculado sobre ICC. Esa es la expresión general que sirve para todo. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, ya tengo el voltaje, ahora puedo hallar ICC y tendría que hacer esto.
pongo los terminales en cortocircuito, que es como unirlos, ¿ya? Como los uno, pongo un conductor, un cable ahí. La corriente que fluya por ahí, de A hasta B, eso es ICC. Y podemos hacerlo acá, ¿no? Tendríamos 3 mallas, una corriente I1 por acá, una corriente I2 por acá y una corriente I3 por acá. A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? A ver, ¿cómo sería si es que aplicamos la forma general de hallar la resistencia de T? Vamos a calcular acá mediante matrices, a ver. Y como ustedes tienen alguna calculadora programable, vamos a hallar rápidamente ICC. A ver, entonces vamos a tener que plantear acá, para que siga el mismo orden, I1 y 2, esta que sea I3. I3 va a ser igual a ICC. Entonces tendría que plantear mediante matrices, por acá una matriz de resistencias. Como son 3 variables de corriente, sería una matriz de 3 por 3 por una matriz de variables de corriente, I1, I2 e I3. Y todo eso debe ser igual a una matriz de resultantes de fuentes de voltaje. A ver, en la malla 1 hallo la resistencia de toda la malla. ¿Cuánto sería? A ver, sería por acá tenemos 20 y por acá sería 5, 10, 15, 20, 40, ¿no? 40 sería la resistencia total de la malla 1, 40 ohmios. Ahora, la resistencia común entre la malla 1 y 2 sería esta, 20 ohms. Entonces, acá en el modelo aparece así como menos 20 ohms. ¿Listo? Ahora acá es la fila 1, tercera columna, es la resistencia común entre la malla 1 y la malla 3. No hay directamente una resistencia que compartan ambas. Este elemento sería 0. Ahora, la segunda fila y la primera columna, R21, malla 2 y malla 1, la resistencia común es 20 y acá en el modelo sale con signo menos, menos 20. Ahora, el segundo elemento de la diagonal, R22, ¿qué sería la resistencia total de la malla 2 solamente? ¿Cuánto tenemos acá? 50 más 20, 70 más 30, 100 ohmios. Eso es lo que va ahí. El siguiente elemento, segunda fila, tercera columna, 2, 3. La resistencia común entre la malla 2 y la malla 3. 2 y 3. ¿Cuánto es? 50 ohmios. Y acá en el modelo, con signo menos. Ahora el elemento 3,1, entre 1 y 3 no hay nada, 0. Entre 2 y 3, 50. Perdón, entre 3 y 2, 50. Acá en el modelo, menos 50. Y el último elemento de la diagonal es la resistencia total de la malla 3. ¿Cuánto hay acá? 50 más 1, 51. Esa es la matriz de resistencias. Por acá hay que colocar la matriz de variables de corriente. Las variables en ese orden, I1, I2 e I3. Listo. Y finalmente, una matriz de fuentes de voltaje. Fuentes de voltaje. La resultante de las fuentes de voltaje en cada malla. A ver, acá. Bueno, acá al hacer la transformación, todo esto nos da una fuente de más 40, ¿no es cierto? Menos 5 nos queda más 35, más 20. En la malla 1 tendríamos una resultante de 55 voltios. Ahora, la resultante
de fuentes de voltaje en la malla 2. Por acá tenemos menos 20, menos 10. Si nos movemos así en sentido horario, menos 20, menos 10, menos 30. Profesor, ¿no sería 52 la malla uno voltaje? A ver, verifiquemos, a ver. Esto se convierte en una fuente de voltaje de 10 voltios. Y con estos signos. Entonces sería acá más 30, más 10, más 40. Ah, esta fuente es 8, yo lo vi con 5, ¿no? Sí, creo que tiene razón. Sería 40, entonces acá nos queda 32 más 20, 52, ¿no? 52 voltios es acá. Muchas gracias. 52 voltios. Listo. Ahora vamos con la malla 3 y hallamos la resultante de las fuentes de voltaje. ¿Qué tenemos acá? Si nos vemos así, más 2 voltios. Listo. Ahora de acá ponemos las matrices en algún sistema digital y quiero que por favor me calculen I3. A ver, háganlo. Profe, el tercero de la matriz de voltajes es 2, ¿no? Sí, 2 voltios. Acá la resultante es esta única fuente, que es 2 voltios. Porque en esta matriz solamente deben ir fuentes de voltaje. Resultante de fuentes de voltaje independiente, ¿no? Que formen parte de esa malla.
Profe, me sale en el orden de miliamperios. Ya, dime cuánto es. ¿Listo? Me sale menos 9,57 miliamperios. Ya, 9,57 miliamperes. Por ahí quiero otra respuesta que confirme. Sí, profesor, igual, menos, era menos 9.57 miliamperios. Ya, van dos. Sí, A ver, profesor, también 9,57 miliamperios. Menos 9. ya, ok. Vamos a revisar la matriz de resistencias. A ver, resistencia total acá es 40, ¿no? Porque me queda 5, 10, 15 y 5, 20 y 20, 40. Entre 1 y 2, menos 20, 1 y 3 no hay nada. 2 y 1, menos 20. Acá el total sería 20, 30, 50 más 50, 100. Acá sería menos 50. 3, 1, 1, 3, 0, menos 50. Y acá sería 51, ¿no? Y 1 y 2 y 3. Fuentes de voltaje, a ver, acá sería 30 más 10 sería más 40. Más 40, ¿no? Y por acá va a sumarse más 60 menos 8, 52. Ahí está, 52 voltios. Por acá sería menos 20, menos 10 es menos 30. Y por acá sería solamente más 2. Ahí calculamos. Y está saliendo, ¿cuánto? Menos... A ver, me dice nuevamente cuántos miliamperios. Menos 9.57 miliamperios. Ahí, muy chiquitito sale, ¿no? Lo que sale muy chiquitito. Ya, a ver, eso está para poder verificarse. A ver, de esta forma entonces podemos determinar ahora RTH dividiendo el voltaje de Thevenin, que ya lo calculamos anteriormente, entre esta corriente ICC. Eso nos devuelve el valor de la resistencia de Thevenin. Otra manera de calcularlo es esta. Como en el circuito solamente hay fuentes independientes, observen solo fuentes de voltaje independiente. Otra manera de hacerlo es anulando cada una de las fuentes independientes. Si hay fuentes de voltaje, hay que ponerlos en cortocircuito. Y si hubiera alguna fuente de corriente, hay que dejarlo en circuito abierto. Si hacemos eso, va a quedar así. A ver, acá circuito abierto, queda la resistencia de 5 ohmios. Esto cortocircuito no hay nada. Por acá queda la resistencia de 10 ohmios. Cortocircuito, queda la resistencia de 5 ohmios. La de 20, esto se cortocircuita. Por acá 30, se cortocircuita. Por acá 50. Por acá 1. Me queda este circuito. Es un circuito que tiene puro elemento resistivo, no hay ninguna fuente. Estando así, ahora evalúo la resistencia entre A y B. Entonces acá observo que estas tres resistencias estarían en serie. 5 más 10, 15 más 5, 20. Todo eso quedaría en paralelo con la de 20. Al final, entre este punto y este, hay un equivalente que sería el paralelo de 20 con 20, se reduce a 10. Ahora me va a quedar acá 10 más 30, 40, que va a quedar en paralelo con 50. Acá está el paralelo 40 con 50 y ahí le sumo 1, porque el equivalente de estas resistencias queda en serie con la de 1 ohmio. Al final obtengo esta resistencia entre A y B.
Esa vendría a ser la resistencia de Thevenin. Repito, en general, la forma de hallar la resistencia de Thevenin es así. ICC es cuando ponemos los terminales en cortocircuito, los unimos con un cable y se calcula la corriente que fluya entre A y B. Pero se aprovecha cuando tenemos fuentes independientes que se pueden anular, como en este caso, y obtenemos la resistencia de Thevenin de esa manera. Y ya nos sale 23.22 ohms. Ahora juntamos los dos elementos, hay que juntarlos y llegamos al circuito equivalente de Thevenin. Va a quedar así. Ahí está la fuente y acá está la resistencia de Thevenin. Ese vendría a ser el circuito equivalente de Thevenin con esos dos elementos. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta, alguna crítica? Profesor, ¿puede retroceder dos diapositivas, por favor? Una pregunta ahí. Ya, listo, vamos a retroceder 2 diapositivas. Ya, en esa para allá el voltaje de Thevenin, sí, me tocó. Parece que hizo como en sentido antihorario, ¿no? Primero el 2, luego menos 3. ¿Y por qué no puedo ser al revés, ¿no? Quizá primero sea 3 y luego Claro, menos a 2. ver, si vamos así, ¿no? Tendría B sub a ver, si yo mido entre estos puntos, ¿cuál es la resultante de estas dos fuentes de voltaje? Va a ser una fuente, por acá tengo menos 3 y por acá, a ver, si voy por acá tengo más 3 y menos 2 más 1, pero acá hay un signo menos, ¿no? Entonces, entre esas dos fuentes que están en serie, me va a quedar una fuente con estos signos y de 1 volt. Este menos está acá y al efectuar esto me devuelve un signo más por acá. Va a quedar así. Y por eso ponemos el voltaje entre A y B igual a menos 1 volt. Ahora si ponemos DA, ahí sería de esta manera. Lo que estamos poniendo AB menos 1 volt. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una consulta. Dime. Haciéndolo por el método de AEB en cortocircuito, bueno, para hallar finalmente el RTH se tiene que dividir menos 1 sobre el voltaje, la corriente hallada. Sí, pero ojo, debe ser el valor absoluto del voltaje de Thevenin. No hay que considerar el signo, si no nos vamos a dar una resistencia negativa, ¿no? Es el valor absoluto del voltaje de Thevenin. El valor absoluto acá sería 1 entre ICC y eso nos debe devolver la resistencia de Thevenin.
Es el valor absoluto del voltaje de Thevenin. A ver, ¿alguna otra consulta? Profe, el cálculo matricial que nos hizo hacer hace ratito, ¿era para corroborar el resultado o era No, otro? era para mostrarles una manera rápida de plantear las matrices y calcular luego por determinantes las corrientes y hacer la comprobación que debería salir esto, pero me dan valores que no van a llegar a esto, pero está bien. Ahora hay que efectuar bien la operación para calcular aplicando determinantes cada una de las corrientes, y en este caso I3, ¿no? O sea, debería salir una corriente que cuando dividamos el voltaje de Thevenin entre esa corriente nos salga esto. Esto acá lo comprobamos rápidamente con el circuito, ¿no? El problema es hacer operaciones con las matrices. ¿Qué método han usado para hallar la corriente I3? ¿Cómo lo han hecho? A ver, los alumnos que me dieron esa respuesta, ¿qué método han aplicado? Profe, no me acuerdo exactamente el método, pero era de que, por ejemplo, si quería hallar I3, reemplazaba la tercera columna por el de los resultados, que en este caso sería la matriz de voltaje. Y ese el determinante de esa matriz lo dividía entre la matriz de resistencias. Ya. Entonces Se ahí en llama la método de Kramer. Método de ahora, Kramer. ustedes no tienen una calculadora donde puedan ingresar las matrices y hallar el valor de las variables. Sí, profe, yo al menos lo hice por calculadora Ya. y ¿Y me sale cuánto te dio I3? Igual. el valor que le dije, menos 9,57 miliamperios. Ya. Entonces podríamos volver a revisar las matrices porque debería salir una corriente y al final RAB debería salir esto. Voy a plantear nuevamente, sobre todo la matriz R, ¿no? Y 3 debería salir 43 miliamperios, profe, Sí, para que salga el valor de la resistencia de Thevenin. claro, debería salir, a ver, ¿cuánto debería salir? Debería salir más o menos 43 miliamperios, ¿no? 43,06 por ahí. Algún elemento de la matriz de repente lo escribí de manera incorrecta. A ver, volvamos a revisar acá la resistencia total de la malla 1, que va a quedar 5, 10, 15, 20, 40, ¿no? Con este de acá que vale 20. Ya, la otra forma es plantear las ecuaciones generales. Ahí lo podríamos comprobar, ¿no? Planteando las ecuaciones generales. A ver, acá ya tenemos en la primera parte, a ver, vamos a regresar acá. Cuando se plantean las ecuaciones, acá ya tenemos, ah no, pero acá habría que meter una variable más, ¿no? O sea, este ya se malogra la 2 acá. Para plantear, si ponemos esto en cortocircuito y aplicamos acá una variable I3, planteando la ecuación general 1 está bien, eso va a quedar así. Pero en la ecuación 2, donde ponemos menos 20, más 20 por diferencia de corrientes, menos 30, menos 10, acá deberíamos poner 50 por I2 menos I3 en la segunda ecuación. O sea, esto va a cambiar así, ¿no? A menos 50 por I2 menos I3.
Esa sería la ecuación completa número 2. Y ahora la tercera ecuación a plantear para la malla 3 sería esta, ¿no? Más 2 voltios. ¿Qué más? Más 50. Por la diferencia de corrientes. I2 menos I3. Y luego por acá menos 1 por I3. Esta sería la tercera ecuación. Ahora, estas ecuaciones, bueno, habría que resolverlas. De repente llevarlas a un modelo de matrices. Y eso nos daría ya el valor de I3. Pues acá aparece un elemento de la matriz, ¿no? 40 menos 20 y para I3 sería 0, ¿no? Y para la diferencia sería para la ecuación 2, a ver, haciendo operaciones con ese nuevo término. Y para la tercera ecuación también habría que acomodarla. A ver, hagamos lo siguiente. La ecuación 1 queda tal como está. La ecuación 2 agregamos este término, hacemos operaciones y luego agregamos la ecuación 3. Resuelvan esas tres ecuaciones, de repente no para hoy día, sino para la próxima clase. Y calculan el valor de I3. ¿Ya? Vamos a ver cuánto sale trabajando con las ecuaciones. Acá eso está correcto para hallar el voltaje de Thevenin. Y con esa información calcularíamos la resistencia de Thevenin. A ver, entonces ustedes tienen ya esa tarea, ¿no? A partir de estas tres ecuaciones hallar I3. Y con esa información comprobamos el RTH. De TH sobre ICC. Profesor, ¿podría repetir la ecuación 3? A ver, la ecuación 3. Por acá tenemos esta malla. Vamos a movernos en sentido horario. Sería más 2 voltios. Ahí está, más 2 voltios. Acá los signos en la resistencia 50 serían de esta forma. Entonces sería más 50 por la diferencia de corrientes, que sería I2 menos I3. I2 menos I3. Y luego vamos acá a esta resistencia. Y se va a recorrer de esta manera. Sería menos 1 por I3. Y todo eso debe ser igual a 0, ¿no? Acá todo eso sería igual a 0. Esa es la ecuación número 3. Profesor, parece que saldrá lo mismo porque el sistema de ecuaciones que me quedó tiene los mismos coeficientes que se armó en la matriz anteriormente. Ya. A ver, repíteme el valor que has obtenido. Igual que el resultado anterior, menos, creo que era, menos 9,57 en amperios. Has resuelto con las ecuaciones. Prácticamente el sistema de ecuaciones que tuve ahora con las tres, bueno, 1, 2 y 3 que se tuvo, lo puedo resolver de la misma manera que mostró con las matrices anteriores, pues ese producto de matrices. Llegas a las mismas matrices. Sí, ajá. Ya, ok, listo. Ya, dejemos ahí la corriente, ya te sale eso. Confirma el Entonces, resultado. ya, ok. Vamos a hacer ahora lo siguiente. A ver. Ya, entonces planteamos las ecuaciones y llegan a esa corriente, listo. Ahora revisemos estas ecuaciones acá al momento de hallar el voltaje de Thevenin. Bueno, acá estas dos ecuaciones de malla están correctas. A ver, verifiquen que al operar se llega a estas ecuaciones.
Verifiquen que simplificando estas dos, a ver si llegamos a esto. Y luego se resuelvan y hay en el valor de I1 e I2. Pues, a lo mejor esas ecuaciones están mal resueltas y nos sale para I2 otra corriente, ¿no? Profesor, el I2 me Háganlo bien, no se apuren, quiero que lo hagan bien. De repente yo por apurado lo resolví así y pum, me salieron estos valores. Háganlo bien, revisen bien, por favor. 0.04 me sale, profesor. No, menos 0.04. I2, Sí. ya, ok, vamos poniendo acá una respuesta. A ver, Sí, profe, también sale menos 0.0444. Y así está. ya, menos 0.04. 0.044. Sí, 4 periódicos por profesor. Ya, vamos a poner 0.044 amperios. Ya, vamos a dejarlo ahí, a ver. Hay dos que han comprobado ese resultado. Muy bien. A ver, vamos a nuestro circuito y en vez de poner 0.06, ahora sería más bien una corriente que va así de 0.044. A ver, eso al multiplicarlo con la resistencia de 50 ohmios, ¿cuál es la caída de voltaje? 2.22. Ya, 2.22. Entonces el voltaje entre A y B, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así. Igual a sería 2 voltios menos 2.22, ¿no? Ajá, 2.22, 2. Ya, vamos a trabajar con dos decimales ahí, 2.22. Y esto sería menos 0.22. Menos 0.22. Listo. Vamos que ese es el voltaje de Thevenin, que no es menos 1 voltio, porque acá en vez de la corriente 0.06 es 0.44, y ya tenemos el voltaje de Thevenin, ¿no? 0.022. Ya. Ahora hagan el cociente, a ver, de Profe, dividir, ahora sí cumple. y debe salir la resistencia 23 punto y pico. ¿Sí cumple, no? Sí, ahora sí cumple, profe. Ya, ok. Entonces, el problema estaba acá, ¿no? En la corriente I2. Listo. Esto no es entonces. Debería salir así. Voy a aprovechar para corregirlo de una vez, a ver. Y luego cambiamos las diapositivas. Cambiamos las diapositivas. A ver, vamos a ver acá. Esto es PDF o PPT.
A ver, vamos a tomar en cuenta esa corrección que han hecho para resolver las ecuaciones. Ahí tenemos la corriente 0.044 y el voltaje acá. Cambia el sentido de la corriente. El voltaje entre A y B sería esto. Vamos acá a calcular R en la forma práctica, como solamente de fuentes independientes. Sale esto calculando de la otra manera, mediante las matrices o hallando la corriente de cortocircuito. Cumple con este valor, ¿no? 23,22 ohms. ¿Listo? Muy bien. Entonces fue una manera de corregir eso y también de recordar cómo obtener las matrices, en este caso, para tres mallas, ¿no? Tres mallas, cómo llevamos la matriz de resistencias. Pero cuando hay fuentes independientes, simplificamos rápidamente el cálculo de R de Thevenin. El problema es, nos va a servir esto para cuando se tenga fuentes controladas. Ahí sí no hay forma de anular. Hay que aplicarlo de esta forma. A ver, entonces seguimos. Bueno, acá también tengo que corregirlo. Vamos a hacerlo de una vez. A ver, otro teorema que también resulta práctico, interesante, es el teorema de Norton. Todo circuito lineal desde dos terminales puede ser reemplazado por un circuito equivalente de Norton, formado por una fuente de corriente y una resistencia puesta en paralelo. La fuente de corriente se suele denominar corriente de Norton. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo se mide? Hay que poner los terminales en cortocircuito. Y la resistencia de Norton se calcula de la misma forma que la resistencia de Thevenin, es decir, los terminales hay que ponerlos en circuito abierto. Entonces tenemos un circuito eléctrico y luego se quiere hallar un circuito equivalente para esto. Y se puede aplicar el teorema de Norton. Se evalúa ahora una fuente de corriente y una resistencia. Ambos elementos luego se ponen en paralelo y a esto se le denomina el circuito equivalente de Norton. Entonces, esta corriente IN se calcula, se mide poniendo los terminales en cortocircuito. Esa corriente que fluya entre A y B viene a ser la llamada corriente de Norton. ¿Ok? Corriente de Norton. Ahora veamos algún ejemplo para aplicar el teorema en forma gráfica. Tenemos el circuito, identificamos los terminales, se abre el circuito acá, se separa la parte que no interesa y se ponen los terminales en cortocircuito. Y luego hay que evaluar esta corriente que vaya de A a B. Esta es la corriente de Norton. Una vez que lo tenemos, hay que calcular la resistencia entre A y B, también en circuito abierto. Pero también acá, si es que habría solamente fuentes independientes, podemos anularlas y trabajar con un circuito puramente resistivo. Y podemos calcular la resistencia de esa forma. Ponemos los dos elementos en paralelo
y ya tenemos el equivalente de Norton. A ver, tenemos este ejemplo y hay que determinar el equivalente de Norton de estos terminales. A ver, entonces con la experiencia del teorema de Thevenin, hay que calcular ahora el equivalente de Norton. ¿Cómo sería? Pues aplicamos la teoría. Bueno, acá ya está abierto el circuito. Hay que poner esos terminales en cortocircuito. Si ponemos los terminales en cortocircuito, quedaría de esta forma el circuito. Acá está la resistencia equivalente a estas dos que están en serie, es una de 3K, la fuente de corriente 2 amperios, la fuente de voltaje 3 voltios, la resistencia de 6K y acá están los terminales en cortocircuito. Ahí debemos calcular esta corriente IN. Entonces, al unir los terminales de esta resistencia queda fuera de acción, quedaría en cortocircuito. Y luego podríamos hacer una transformación acá de estos dos a una fuente de voltaje en serie con la resistencia y luego la fuente de voltaje. Tal como está el circuito, luego vamos a evaluar la corriente que viene así. Esa es la corriente IN, ¿no? La corriente de Norton. Bueno, acá hacemos la operación. Una sola fuente de voltaje que sería 6.000 más 3, 6.003 voltios entre 3 kilo o 3.000 ohmios. Eso nos da esta corriente. 2.01 amperes. Esa es la corriente de Norton. Esa es la forma de hallar la corriente de Norton. Ahí están los terminales. Acá están los mismos terminales, el punto A y por acá el punto B. Acá ya están en cortocircuito. Entonces se procede a calcular esa corriente. Esa corriente es igual a eso. Ahora quiero que calculen la resistencia entre A y B. A ver, ¿cuánto sale? Calculen la resistencia entre A y B. Dos ohmios. ¿Qué unidad? Ojo con las unidades. Ah, no, sería 2 kiloohmios. 2 kiloohmios. Ya está. Entonces luego estos elementos los ponemos en paralelo y ya tenemos el circuito equivalente de Norton. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profesor, disculpe, ¿podría explicarme por qué se eliminó la resistencia de 6 kiloohmios y la dirección de la corriente? Ya, ok. A ver, vamos a ver. Al final nos va a quedar así, ¿no? El equivalente de Norton. Esta es la resistencia de Norton y esta es la fuente de corriente de Norton, que tiene como valor 2.01 amperio y la resistencia 2 kilo. Ya está. A ver, entonces interpretemos qué ocurre cuando ponemos A y B en cortocircuito. A ver, ¿qué ocurre con la resistencia de 6K? La resistencia de 6K se va a reducir como yo pongo acá un cable, e idealmente ese cable no tiene resistencia. Es decir, este punto prácticamente
queda unido el punto A con el punto B. Entonces la resistencia se va a reducir a esto, ¿no? Por acá está la resistencia de 6K y al poner el cable, los dos puntos se reducen o tienen el mismo nodo en común, tanto el punto A como el punto B. Bueno, acá está la resistencia. Se coloca este cable y la resistencia se reduce. Ahí está en el punto A y B. O otra forma sería esta, ¿no? Yo pongo este cable y lo que va a pasar es esto, que la tensión que habría en el punto A es la misma que la tensión en el punto B. La tensión en el punto A es la misma tensión que en el punto B. Ok, profesor. ¿Y la dirección? ¿Por qué se asume de arriba hacia abajo? Bueno, porque mira, visualizando acá, vamos a tener una fuente con el polo positivo hacia arriba y el polo negativo hacia abajo, que quede en serie con esta, y al final la resultante va a quedar así. Va a quedar con los signos más y menos. Entonces, el valor o el sentido teórico de la corriente es que sale del terminal positivo hacia el terminal negativo. Entonces, por eso es que ponemos la corriente de esta forma. El sentido teórico de la corriente eléctrica que fluye del terminal positivo al terminal negativo, pero en la práctica es al revés. Pues para resolver problemas, por convención generalmente se trabaja de esta manera, que la corriente fluye del terminal positivo hacia el terminal negativo. Ok, profesor. Gracias por la Bien, aclaración. listo. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Cómo vamos? Profesor, disculpe, le había entendido que la corriente del IN lo ha definido en base a los voltajes, al sentido de los voltajes en este caso. Sí, Ah, ya, ya, ya. claro, en base la fuente de tensión o a la resultante de la fuente de tensión, ¿no? Ah, ya. Entendido, profesor, muchas. Ahí justo era mi duda. Muy bien, jóvenes. Disculpe, profesor, ¿podría retroceder 2 diapositivas, por favor, para tomar la captura? A ver. Ahí, Ya, perfecto, profesor, muchas gracias. Ya le tomé captura. listo. A ver, para este circuito, olvídense del enunciado que está acá. ¿Cómo calcularíamos el equivalente de Thevenin desde A y B? Hallar el equivalente de Thevenin entre los terminales A y B. ¿Cómo lo calcularíamos en este caso? A ver, quiero hallar el equivalente de Thevenin
entre A y B. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Ahí hay una fuente controlada y acá hay una fuente independiente. O sea, la teoría es la misma, ¿no? Desde los terminales A y B, bueno, hay que trabajar así en circuito abierto. En esas condiciones debemos hallar el voltaje que habría entre A y B. Y luego la resistencia también entre A y B, ¿no? Que sería la resistencia en, bueno, considerando el circuito abierto entre A y B. ¿Cómo actuamos ahora cuando tenemos una fuente controlada? A ver, tómense unos minutos, hagan cálculos y me dicen cuánto sería el voltaje de Thevenin. ¿Cómo lo hallamos ahí? Pues apliquen todo lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? ¿Cuál sería la manera más fácil de hallarlo? A ver, fíjense cómo esta rama está en paralelo con esta. El voltaje entre A y B sería el voltaje que hay entre este punto y este, es decir, Bx, ¿no? Ojo que esta es una fuente de corriente y su magnitud es 2 por Bx, pero esa magnitud tendría unidades de corriente. Unidades de corriente. Entonces el voltaje entre A y B es el voltaje que hay en los extremos de esta fuente controlada y es el mismo voltaje que habría también en los extremos de la resistencia de 60 ohmios. Es decir, esta, esta variable de voltaje Bx, ¿no? Ese es el voltaje entre A y B. Entonces el problema se reduce ahora a calcular Bx. ¿Cómo sería? A ver, pueden calcular el voltaje de Thevenin ahí. Profe, se puso usar voltajes nodales para hallar los valores, ¿no? Pues, claro, podría ser. Está bien, ¿no? Puedes transformar toda esta rama. Dijiste voltajes nodales, claro, ¿no? Está bien. Puedes transformar esto a fuente de corriente. Te queda, pones en paralelo la resistencia y una fuente de corriente y luego te concentras en una variable de voltaje ahí. Sí, está bien la idea. Profe, ya hallé V de X. ¿Cuánto sale? Me sale redondeando 1.19 voltios. Ya, 1.19 voltios. Muy bien, a ver, quiero una confirmación. Sí, profesor. VX sale 1.19 voltios. Ya van dos confirmaciones. A ver, uno más por si acaso.
Muy bien. Eso es el valor, eso debe salir. Entonces la ecuación sería esta, ¿no? Transformamos esta rama que da la fuente de corriente en paralelo con la resistencia y luego todo lo demás. Asumimos acá sentidos para estas corrientes y aplicamos la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo A. Tendríamos más 30 sobre 12 menos esta corriente que sería Bx entre 12 menos la corriente por acá que sería Bx entre 60 y menos esta fuente de corriente cuya magnitud es 2 por Bx. Esto es igual a 0, se resuelve y ya tenemos Bx que es 1.19 voltios. Ahí es 1.19 voltios. Ese es el valor de Bx que lo hemos interpretado como el voltaje entre A y B. Y la razón es porque está en paralelo con esta resistencia de acá. Ya está. Ese sería entonces, como es circuito abierto, es el voltaje de Thevenin. Listo. Ahora el siguiente paso es hallar la resistencia de Thevenin entre A y B. ¿Correcto? A ver, calculen la resistencia de Thevenin entre A y B. Resistencia de Thevenin o resistencia de Norton, ¿no? Se calculan de la misma manera. Ya, entonces, a ver, ¿cuánto es la resistencia de Thevenin? ¿Cómo lo calculamos? Como ya hay una fuente controlada, hay que poner los terminales en cortocircuito. 12. A ver, por ahí nos dicen 12 ohmios. ¿Qué dicen los demás? O sea, acá no puedes anular nada, ojo, porque esa es una fuente controlada. 10 ohmios, Entonces, profe. hay que poner esto en cortocircuito. Y en esas condiciones, hallar una corriente por acá, que sería la corriente de cortocircuito. Y luego, la resistencia entre I y B sería el voltaje de Thevenin entre esta corriente de cortocircuito. Hay que hacerlo así. A ver, entonces voy a borrar esta parte A. Ya sabemos que el voltaje de Thevenin es 1.19 voltios. 1.19 voltios. Entonces ahora este es el nuevo escenario para calcular la resistencia entre A y B. Poner los terminales en cortocircuito con un cable y calcular la corriente que fluya por ahí. Ahora interpretemos. Fíjense, al poner este cable, cortocircuitamos esta fuente de corriente. Y cortocircuitamos esta resistencia. Al final, el circuito se reduce a esto. Estos elementos que estaban acá quedan en cortocircuito. A ver, esto vale 12. Esta fuente vale 30 voltios. Y hemos puesto este cable
para evaluar esta corriente que se llama corriente de cortocircuito. A eso se reduce nuestro circuito. Profe, en ese Entonces, caso, la corriente, saldría punto 48. ok, lo obtenemos del cociente de 30 entre 12. A ver, 30 entre 12, eso es 2.5 amperios. $2.5 amperios. Por lo tanto, la resistencia entre A y B sería el voltaje de Thevenin, que es 1.19. 1.19 entre ICC, que es 2.5. Amperios, voltios, amperios, y me vuelve 0.47 ohms. Listo. Esa es la forma en la que hay que proceder cuando se tenga alguna fuente controlada. ¿Ok? Hay que calcular de todas maneras esa corriente de cortocircuito. A ver, ¿alguna Profesor, pregunta, alguna consulta ahí? profesor, entonces en el caso no hubiera habido una corriente controlada, una fuente de corriente controlada y, por ejemplo, hubiera sido una fuente de corriente nada más. Ahí sí se podría hacer en ese caso un circuito abierto y en la fuente de voltaje un cortocircuito Claro, para hallar la resistencia equivalente. sí. Ah, ok. A ver, ¿alguna otra pregunta? Profesor, disculpe, se eliminaba la fuente dependiente porque el voltaje, al estar en cortocircuito, el voltaje pensé que sí era cero, ¿no? Sí, porque al poner este cable va a quedar que el voltaje que habría en A es igual al voltaje que hay en B, ¿no? Y si fuera una fuente independiente, ¿también se eliminaría o simplemente lo consideraríamos en el análisis? A ver, si fuera una fuente independiente, eh, también podría aplicar el mismo criterio de poner esto en cortocircuito. Al poner el cable, queda también la fuente de corriente independiente, quedaría también en cortocircuito. Ah, también se eliminaría entonces. Claro. Ok, profesor, gracias. Muy bien. A ver, este es otro tema también muy importante, muy útil, que se denomina el teorema de la máxima transferencia de potencia. O sea, en qué condiciones una carga, un elemento resistivo, de repente un motor, una lámpara, recibe la máxima energía desde una fuente. Entonces, el teorema de máxima transferencia de potencia nos dice que esa carga va a recibir máxima potencia cuando su parte resistiva, el valor que presente, sea igual a la resistencia equivalente de Thevenin desde
los terminales que lo contienen, ¿no? Entonces, una carga recibirá máxima potencia de una fuente DC cuando su valor resistivo total sea exactamente igual a la resistencia de Thevenin de la fuente vista por la carga, desde los terminales de la carga. Entonces yo tengo acá toda una red eléctrica, tengo un circuito y pongo acá una carga en esos terminales A y B. Según este teorema, R va a recibir máxima potencia cuando la parte resistiva de R sea igual a este valor o este elemento del circuito equivalente de Thevenin. En esas condiciones puede recibir la máxima potencia. Si es diferente, no. Si es menor, tampoco. Si es mayor, tampoco. Solamente recibe máxima potencia cuando R sea igual a RTH nada más. A ver, entonces acá podemos tener toda una red eléctrica. La solución o la demostración iría por hallar el equivalente de Thevenin de todo esto. Que al final se reduce a calcular estos dos elementos y ponerlos en serie. Y mediante el teorema, ahí podía escoger para R un valor resistivo de igual a RTH. ¿Cómo demostramos que es máximo la potencia? Tendríamos que hallar la expresión de la potencia para R y luego considerar algún elemento variable acá en R. Y acá aplicamos un poco la matemática clásica de aplicar la derivada de la potencia con respecto a el valor resistivo de la carga. ¿Y por qué es así? Porque, bueno, acá la carga es la que puede variar. Por ejemplo, si ponemos un motor, el motor presenta una impedancia, pero ahí hay una parte resistiva, ¿no? Si ponemos un foco, también puede tener una impedancia y tiene una parte resistiva. En general, entonces, la parte resistiva de la carga puede variar. La potencia en general para la carga R, para R, en continua sería así, ¿no? Sería R por la corriente que recibe elevado al cuadrado. La corriente a la vez sería el cociente de la fuente de voltaje entre la resistencia total que haya en esta malla, que es RTH más R, todo eso elevado al cuadrado. Esa sería la expresión general de la potencia. Esa es la expresión general de la potencia. Entonces vamos a manejar ahora la potencia como si fuera una función. La fuente de voltaje de Thevenin es fija, ¿no? No va a cambiar. La resistencia equivalente de Thevenin tampoco va a cambiar. Lo que puede variar es la resistencia R, porque acá podemos tener diferentes cargas que podemos colocar. Un simple elemento calefactor, de repente una lámpara, puede ser de repente un motor. Entonces consideramos esto como la posibilidad de que puede variar. ¿Ok? Entonces ya tenemos la expresión de la potencia. Y ahora lo que vamos a hacer es, para demostrar que va a haber acá un punto máximo en la potencia, y eso se va a dar cuando R sea igual a RTH. A ver, entonces acá está la expresión de la potencia, aplicamos la derivada de P con respecto a R. Derivamos P con respecto a R. A ver, acá está la expresión de la potencia. Aplicamos la derivada. Hay que derivar un cociente, ¿no? Sería el denominador tal como está. Por la derivada del numerador que queda de cuadrado y acá RL ya no está porque vamos a derivar con respecto a RL. Luego menos el numerador por la derivada del denominador que sería 2. Derivamos
La expresión queda con exponente 1 y luego dentro de la expresión nos queda solamente nos quedaría RL. Ahí está la derivada. Y luego el denominador elevado al cuadrado. Esa es la derivada de la potencia con respecto a RL. Entonces, para hallar un punto crítico, igualamos a 0 toda esta expresión y esa nos llega a esto. Igualando a 0 de que RL debe ser igual a RTH. Entonces, la potencia se maximiza cuando R es igual a RTH. En esas condiciones, una carga recibe máxima potencia. Entonces, cuando no se cumple eso, bueno, diríamos que se incrementan las pérdidas en alguna parte o hay un retorno de energía, ¿no? Básicamente pérdidas en los conductores. Entonces, esto se amplía también no solamente para una fuente de continua, ¿no? Sino también para, puede ser una fuente de alterna, o de repente si la fuente es una fuente audible, ¿no? Ondas acústicas, también, ¿no? Ese es el enunciado y esta es la demostración. Ahora podríamos también trazar una gráfica de la función potencia. Acá está. A ver, acá tenemos la potencia y acá tenemos diferentes valores de RL. Por ejemplo, cuando es menor que RTH, la potencia aumenta, RL se va acercando al valor de RTH y acá se iguala. Y luego RL, el valor de la carga, la parte resistiva, es mayor que RTH. La potencia empieza a disminuir. Entonces, hay un máximo acá y un P máximo cuando RL es igual a RTH. Entonces ya tenemos la condición para que haya una potencia máxima y ahora podríamos hallar esa potencia máxima. Reemplazamos acá y esta sería una formulita para calcular la potencia máxima en función del circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Es el voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 por RTH. Entonces, este teorema es importante cuando se alimente una carga y nos preocupa o nos interesa que ésta reciba máxima potencia. Hay que procurar eso. Entonces, hay algunos circuitos que a veces cuando hay mucha diferencia de resistencias pueden adaptar, ¿no? La resistencia de la carga y la resistencia que presenta el circuito que lo alimenta, ¿no? Para que se maximice la potencia. Bien, en la próxima clase veremos algunos ejemplos sobre ese teorema y algunos ejercicios para la PC que deben dar el miércoles de la próxima semana. El lunes hacemos ejercicios, avanzamos con el siguiente tema de corriente alterna y quedan listos para la práctica del día miércoles. ¿Tienen alguna consulta, algún comentario? Profesor, disculpe, para la práctica calificada del día miércoles, ¿hasta qué tema viene? A ver, viene hasta análisis por voltajes de nodos. O sea, conceptos fundamentales, las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, transformaciones, análisis por corrientes de malla y análisis por voltajes en nodos. No Profesor, viene la parte de los serenos. ok. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, hay parte asíncrona para la práctica. Que si hay parte Asíncrona. asíncrona. Sí, ¿Se hace grupal o individual?
A ver. Va a ser grupal. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, nos quedamos ahí. Profesor, Cuídense. el tema de teoremas, profesor, viene entonces para la segunda práctica calificada, ¿no? La que Sí, estamos haciendo ahorita. Ah, ya, perfecto. Muchas eso lo gracias. guardamos para la segunda. Muy bien, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Chao, Luego, profesor. profesor. Hasta luego. Record.